se desarrollan prótesis robóticas. Por ejemplo, tenemos esta mano que ayuda a recuperar el 90% de la función motriz de la mano. Y bueno, otro de las estrellas del IIT son los robots humanoides. Por ejemplo, este video musical salió hace 2 días y el protagonista del video musical es un robot humanoide, que es el más nuevo que se ha diseñado en el IIT, que se llama Coman. Y bueno, hay mucha más investigación en el IIT. No tengo tiempo de hablar de todo lo que se hace, pero hoy vamos a hablar de robots cuadrúpedos y específicamente de los robots que nosotros trabajamos, que son cuadrúpedos hidráulicos. Conforme avance la plática, espero que esto quede más claro. Y bueno, quisiera empezar haciéndonos esta pregunta: ¿por qué nos interesa usar piernas, no? Entonces, tenemos el ejemplo de las ruedas. Este camión ahí está atorado y no puede salir, cuando una persona podría dar un paso y salir de esa zanja fácilmente, ¿no? Igualmente, esto sucede también con las denominadas orugas. Las orugas de tracción, que son estas bandas alrededor de una serie de ruedas, pero también sufren de estos problemas que se pueden atorar, ¿no? En cambio, si miramos a la naturaleza y, por ejemplo, vemos a este perro que está siendo entrenado para buscar sobrevivientes en zonas de desastre, vemos que se mueve sin problemas en un espacio complejo, baja, sube escaleras, entra en lugares estrechos. Entonces, de este tipo de comportamientos nosotros sacamos inspiración. Y al final, nuestra visión, lo que nosotros queremos, es que junto a los cuerpos de rescate, a la gente que se dedica a salvar vidas en situaciones de desastre, como puede ser un terremoto o un desastre nuclear, podemos integrar a los robots y podemos, en primer lugar, arriesgar menos vidas y integrar una serie de sensores que nos ayuden a mejorar la labor de estas personas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos un robot? Y específicamente, ¿cómo hacemos un robot cuadrúpedo? En mi laboratorio, que es el Laboratorio de Sistemas Dinámicos con Piernas, en inglés es Dynamic Legged Systems, trabajamos en 3 áreas fundamentalmente. La primera es el diseño de robots, que puede ser concebido como el esqueleto, pensar en cómo va a ser el esqueleto del robot. Después trabajamos en los motores del robot, que es lo que hace que se mueva este esqueleto, que esencialmente son los músculos del robot. Y trabajamos también en locomoción y planeación, que es básicamente decirle al robot cómo se va a mover, y se puede pensar que es el cerebro del robot, ¿no? Y bueno, alrededor del diseño y la construcción del robot hay muchos más elementos, como la electrónica, la comunicación y la integración de todas estas partes, pero esencialmente nosotros nos dedicamos a las 3 partes que ya les mencioné. Entonces voy a empezar un poco hablando del diseño. Y voy a hablar específicamente del diseño en términos de los robots que hemos hecho nosotros, y que son la serie de robots HiQ, que viene de su nombre en inglés, Hydraulic Quadrupeds, que significa cuadrúpedos hidráulicos. Y bueno, esta es la serie de robots que hemos construido, y voy a hablar un poco de cada uno de ellos. Y en términos de la evolución que hemos tenido desde hace 12 años que empezamos a diseñar robots cuadrúpedos hasta el día de hoy, ¿no? El primer robot que se diseñó en el laboratorio fue HiQ, el que está en la imagen, y es un robot que pesa aproximadamente 110 kilogramos, tiene 12 motores hidráulicos, cada pierna tiene 3 motores hidráulicos, tiene 4 piernas, entonces 4 por 3, 12, y está dotado de muchos sensores, sensores de posición, sensores de fuerza, sensores de torque, cámaras, láser, y todos estos sensores nos ayudan primero a saber, por ejemplo, dónde están sus piernas, cuánta fuerza están aplicando, cuánta fuerza tiene que aplicar, pero también nos ayudan a ubicar al robot en el espacio, a ubicar al robot en el mundo y decirle, tú estás aquí y tienes que ir para allá, ¿no? Y bueno, gracias a todos estos sensores podemos lograr acciones como estas, ¿no? Por ejemplo, aquí el robot tiene que pisar en lugares muy específicos para cruzar de un lado a otro, y utiliza las cámaras y sus motores para mover las piernas, y cruza de un pallet a otro, ¿no? Sin pisar fuera de estas especie de
piedras fabricadas por nosotros. Si vamos un pasito más adelante, también podemos calcular la fuerza con la que el robot empuja sus piernas, ¿no? Entonces, si tienes un plano inclinado en este par de planos inclinados, tienes que empujar con una fuerza específica. Es similar, por ejemplo, si tú estás entre dos paredes, para no caer tienes que empujar hacia la pared, pero no puedes empujar con fuerza infinita, entonces tienes que calcular más o menos con qué fuerza tienes que hacerlo para no caer. Pero también podemos hacer movimientos más dinámicos, como aquí el robot está trotando sobre una caminadora, y también hemos dotado al robot de reflejos que lo ayudan a evitar obstáculos y sobrepasarlos sin necesidad de detenerse, ¿no? Y uno de estos reflejos es, por ejemplo, resistir perturbaciones como este saco de box que golpea al robot. El robot se mueve, pero no pierde el equilibrio, ¿no? Y son comportamientos que hemos programado en el robot. Pero bueno, ¿qué pasa si Haikyuu se cae? En esta imagen tenemos a Haikyuu y el problema es que debido a que fue nuestra primera experiencia, Haikyuu no está diseñado para levantarse del suelo. A Haikyuu lo bajamos desde una grúa, aquí en la imagen se ve la grúa, está agarrado de esta parte de aquí, y si Haikyuu se cae, no se puede levantar. Y bueno, esto es un problema grave porque si queremos mandar a nuestros robots al mundo real, nosotros no vamos a estar ahí para cuidarlos todo el tiempo, entonces no va a haber nadie para levantarlos, ¿no? Entonces, vimos este problema y decidimos diseñar un nuevo robot que se llama Haikyuu 2 Max. Y Haikyuu 2 Max, tomamos todas las enseñanzas que obtuvimos de Haikyuu y hace todo lo que él puede hacer. Lo hicimos más ligero, que ahora pesa 90 kilogramos, y tiene un diseño más limpio. Por ejemplo, ya no se ven todas esas mangueras alrededor del robot, los cables están más limpios, toda la electrónica está guardada en el torso y es más resistente por lo mismo, ¿no? Porque la electrónica no está expuesta. Y algo muy importante es que sus piernas tienen un mayor rango de movimientos y está relacionado con el problema que les mencionaba sobre pararse a sí mismo, ¿no? Entonces, la importancia del rango de movimiento aquí en estas imágenes se ve un poco todo lo que puede mover las piernas Haikyuu 2 Max. Y al lado derecho se alcanza a ver una comparación entre el rango de movimiento de Haikyuu 2 Max, que es en verde, y el rango de movimiento de Haikyuu, que está en azul. Entonces, ¿por qué queremos aumentar el rango de movimiento? En primera, porque queremos hacer todo lo que Haikyuu podía hacer, trotar, caminar, pero más importante es que Haikyuu se pueda levantar del suelo por sí mismo sin necesidad de que alguien lo ayude, ¿no? Y aquí en esta imagen se ve a Haikyuu 2 Max levantándose después de estar de espaldas, ¿no? Y aquí hay un video un poco más detallado, ¿no? Primero se acuesta sobre su panza, gira para ponerse en su espalda, regresa las piernas a la posición inicial, estira de nuevo las piernas, va a utilizar estas piernas para volver a impulsarse de regreso, regresa a estar de panza y se vuelve a poner de pie, ¿no? Pero bueno, ya tenemos un robot que trota, camina y se puede parar por sí mismo, pero ¿qué nos hace falta, no? Y no sé si han notado que el robot está conectado a estas mangueras y a estos cables alrededor, ¿no? En realidad, esta manguera lo que hace es que, como les dije, el robot es hidráulico, entonces necesita presión para mover todo con hidráulico quiero decir que utiliza un líquido para mover los motores, ¿no? Entonces se necesita presión para mover ese líquido. Y estos dos robots utilizan presión externa. Específicamente utilizan la presión de una bomba que si no, espero que se alcance a ver, en este gran cubo negro que está atrás es la bomba que mueve todo ese líquido, ¿no? Entonces, otro problema que vimos es que si nosotros queremos llevar a estos robots al mundo real, no pueden estar conectados porque no va a haber alguien persiguiéndolos con una serie de cables y mangueras eh, para que puedan estar alimentados. Entonces, por esto decidimos diseñar Haikyuu Real, se llama Real porque es el robot que queremos llevar al mundo real.
Y Haiku Real, igualmente, tomamos las enseñanzas de Haiku, las enseñanzas de Haiku Max, y puede hacer todo lo que ellos pueden hacer. Y no necesita estar conectado externamente a presión ni a electricidad. Pero pesa 120 kilos. Y el hecho de que pese 120 kilos está relacionado con lo mismo, de que no necesita estar conectado externamente. Hablando un poquito más en detalle, esta es una vista lateral del robot. Y lo que hicimos fue que colocamos dos bombas portátiles, una para la parte de delante y una para la parte frontal del robot, una batería, y colocamos toda la electrónica y las computadoras dentro del robot en la parte verde, ¿no? Que es una de las enseñanzas que obtuvimos de Haiku to Max. Entonces, Haiku Real puede trotar, puede caminar y también se puede levantar del suelo por sí mismo. Entonces, dijimos, queremos ir un paso más adelante, ¿no? Tenemos este robot que es fuerte, que puede moverse sin necesidad de estar conectado a nada. Entonces, como les dije, nosotros utilizamos una grúa por seguridad, por si el robot cae, si algo falla y cae, no se haga daño. Y usualmente hay dos personas moviendo esta grúa y dijimos, bueno, tienes la potencia y puedes moverte, entonces muévela tú solo, ¿no? Y fue fácil, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a poner a alguien más para que compita con él. Y aquí pusimos a uno de nuestros compañeros del laboratorio empujando en el sentido contrario del robot. Y Haiku volvió a vencer a nuestro compañero, entonces vamos a retar un poquito más a nuestro robot. Entonces decidimos mover un carro. Pero bueno, no sé si alguien ha empujado un auto, pero en realidad mover un coche no es tan complicado si no tiene el freno de mano puesto. Entonces pusimos el freno de mano y el robot pudo mover el coche y también resultó algo fácil, ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo podemos retar realmente a este robot? Y sobre todo sus capacidades de moverse sin estar conectado, ¿no? Entonces fuimos al aeropuerto de la ciudad de Génova, atamos a un avión detrás de él y bueno, le dijimos al robot, bueno, jala esto a ver si puedes. Y efectivamente, Haiku pudo mover este robot. Las personas que ven detrás somos yo y mis compañeros de laboratorio. Y aquí se ve el robot que está moviendo el avión, ¿no? Y como pueden ver, no está conectado ni a presión ni a electricidad. Y aquí nos sentíamos tan seguros que removimos la grúa, ¿no? Entonces, bueno, aquí se puede ver la potencia que tiene el robot y la autonomía. Pero bueno, ¿qué es lo que mueve a Haiku, no? ¿Qué mueve a Haiku Real? Y Haiku Real está dotado de motores hidráulicos y cilindros hidráulicos, ¿no? Entonces ya hablamos un poco del diseño y ahora quiero hablarles un poco de la parte de los motores. Y como les he mencionado, nosotros utilizamos cilindros y motores hidráulicos. La función de los motores es inicialmente generar el movimiento, ¿no? Hacer que las partes del robot se muevan. Pero algo muy importante es poder mantener al robot en pie. Entonces, ¿qué tienen que hacer los motores para mantener al robot en pie? Tienen que generar la fuerza necesaria para vencer el propio peso del robot, pero también para resistir las perturbaciones. Entonces, por ejemplo, aquí está este señor molestando al robot y los motores generan una fuerza que contrarresta esta perturbación y mantienen al robot en equilibrio, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos esto, no? Una primera idea es, ok, ponemos un resorte y un amortiguador. El resorte genera una fuerza que evita que la pierna colapse, ¿no? Y el amortiguador ayuda a que el golpe en el suelo no sea tan agresivo. Pero ¿qué pasa si queremos cambiar el resorte o el amortiguador? Usualmente los resortes pierden dureza con el uso o y pones un resorte y ves que no se comporta como tú querías, es un resorte muy duro, que puede, si el resorte es muy duro, entonces el impacto puede dañar la electrónica del robot. Entonces, en realidad, la solución por la que nosotros nos decantamos fue utilizar un resorte y un sistema de un resorte amortiguador virtual. Y les voy a explicar más o menos cómo funciona esto. Nosotros podemos controlar la fuerza que el robot ejerce en sus motores, ¿no? Entonces,
también podemos calcular la fuerza que un resorte y un amortiguador generan. Entonces, si podemos controlar la fuerza de los motores y sabemos la fuerza que un resorte y un amortiguador genera, ¿por qué no hacemos un resorte y un amortiguador virtual utilizando estas fuerzas de los motores que ya tenemos ahí? Y el resultado es algo así, ¿no? Del lado izquierdo tenemos nuestro resorte amortiguador virtual y del lado derecho tenemos el físico. Y como pueden ver, los comportamientos son muy parecidos y no tenemos la necesidad de poner un dispositivo físico que ayude a esta pierna, en este caso a esta pierna, a mantenerse de pie. Y una de las ventajas más importantes que tiene utilizar este sistema de resortes y amortiguadores virtuales es que podemos asignar distintos comportamientos al robot. Entonces aquí tenemos al robot salta y en este caso le pusimos un resorte muy duro, ¿no? Entonces el robot salta, cae, pero como pueden ver rebota, entonces se alcanza a ver también que hasta sus pies se separan un poco del suelo, entonces dijimos, bueno, hay que ponerle un amortiguador, programamos un amortiguador y ahora el robot va a brincar, va a caer y sus pies se mantienen en el suelo. Pero vimos que el resorte seguía siendo un poco duro, entonces redujimos un poco la dureza del robot y ahora el robot cae, pero se ve que el cuerpo cuando cae oscila un poco. Entonces aumentamos la fuerza que pone el amortiguador y este es el comportamiento ideal que encontramos, ¿no? El robot brinca, salta y se queda y no oscila cuando cae. Entonces, todo esto lo hicimos a través de código, de programación y utilizando ecuaciones matemáticas y no tuvimos la necesidad de estar cambiando y poniendo resortes nuevos, ¿no? Pero bueno, ya hablamos un poco de los motores, ahora vamos a la parte del cerebro, cómo es que el robot se mueve y cómo planea moverse dependiendo de la situación en la que enfrente, ¿no? Y quisiera empezar un poco hablando de cómo se mueven los animales, ¿no? Entonces, los cuadrúpedos pueden moverse, pueden tener distintas marchas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, dependiendo del orden en el que muevan las piernas y el número de piernas que mueven al mismo tiempo. Entonces, una de las clásicas maneras de moverse es el gateo, donde se mueve una pierna a la vez, y es la forma de caminar más estable de un cuadrúpedo porque siempre tienes tres piernas, al menos tres piernas en contacto con el suelo, ¿no? Una manera de caminar un poquito más dinámica es un trote, y el trote puede ser más estable si te aseguras que dos piernas están. En el trote se mueven las piernas diagonalmente, entonces mueves un par diagonal de piernas y luego mueves el otro par. Y para hacerlo más estable, puedes asegurarte de que siempre tengas dos piernas en el suelo, pero si quieres moverte más velozmente, los animales lo que hacen es que tienen una fase en la que las cuatro piernas están en el aire. Y una manera de caminar un poco más dinámica, que es más característica de los felinos veloces como los chitas o los jaguares, es lo que se denomina salto, en inglés se dice bounding, no hay una traducción literal. Y lo que haces es que primero te impulsas con las piernas frontales, levantas tu cuerpo y después mueves tus piernas traseras hacia el frente y luego te impulsas con esas piernas, ¿no? En nuestro laboratorio nos enfocamos más en estos dos tipos de marcha, sobre todo por dos razones específicas. La primera es que son más estables y nosotros queremos enfocarnos a terrenos complicados, como les dije, situaciones de riesgo, terremotos. Entonces queremos ser más estables que rápidos. Y la segunda razón es que cuando tienes un tipo de marcha como el salto, se necesita una espina dorsal flexible. Como pueden ver en la imagen, en la primera fase del salto, la espina dorsal está contraída. Cuando se estira, cuando está en el aire, la espina dorsal se estira y se abre en la dirección contraria, ¿no? Y el cuerpo de nuestros robots es rígido. Entonces, si nosotros tratamos de hacer un salto, no es eficiente. Y bueno, vamos a empezar hablando un poquito del gateo. Como sabemos, los bebés empiezan a gatear primero antes de caminar y esto tiene sentido porque es la manera más estable, es una manera más estable de moverse, ¿no? Siempre tienes tres puntos de apoyo, entonces es más seguro y ya después que te sientes seguro del gateo empezamos a caminar en dos piernas. Y nosotros utilizamos el gateo cuando hay tareas donde es un poco más peligroso moverse, como bajar una escalera, o si hay muchos obstáculos en el terreno, como arriba a la derecha,
O, por ejemplo, en el ejemplo de abajo a la izquierda, tenemos al robot tratando de cruzar debajo de un tubo. Entonces, aquí no podrías trotar porque no tienes el espacio para trotar. Y también cuando no estás seguro de lo que estás viendo, de lo que estás haciendo, usualmente tratamos de movernos más lento y de una manera más estable, como se puede ver abajo a la derecha, ¿no? Pero bueno, si queremos movernos de manera más dinámica, nos queremos mover más velozmente, nosotros utilizamos un trote que es muy característico de los caballos. Ellos siempre mueven un par diagonal primero y después mueven el otro par diagonal. Entonces, cuando podemos hacer trote, arriba a la izquierda se puede ver a Haikyuu, y ahorita va a empezar a trotar a Haikyuu Real, y se ve, primero mueve un par de piernas y luego mueve el otro par de piernas, ¿no? Y como les mostré, el robot se mueve de manera un poco más rápida y también tiene la capacidad de pasar sobre obstáculos, pero esto es gracias a todos los reflejos que le hemos dado al robot para poder evitar estos obstáculos. Y también nos da la posibilidad de movernos más rápido. En el video de abajo a la izquierda se ve que mis compañeros tienen que correr para poder alcanzar a Haikyuu. Y abajo a la derecha, el trote es una manera de caminar más natural, ¿no? Entonces, en una demostración que hicimos, un perrito se emocionó un poco y no sabemos si estaba siendo amigable o estaba siendo agresivo hacia el robot, pero el robot se ve más natural cuando trota, ¿no? Pero bueno, ya hablé un poco de la parte de la locomoción y quiero hablarles un poquito de lo que yo hago específicamente, ¿no? Y qué es, cómo se mueve el robot y cómo podemos utilizar de manera ventajosa los sensores de visión que nosotros añadimos al robot, ¿no? Entonces, no sé si aquí hay una imagen de Haikyuu Real y no sé si ha notado que tiene este pequeño aparatito al frente del robot. Este pequeño aparatito en realidad es un sensor de visión y está hecho básicamente de una cámara estereoscópica y un LiDAR que es básicamente un sensor láser. Y nos ayuda en primera a detectar una imagen y también a detectar profundidad. Es similar a lo que hace un Kinect, nada más que este dispositivo es un poco más compacto y trabaja a velocidades más altas porque necesitamos nosotros procesar la información de manera más rápida. Doc, permíteme un ¿Sí? momentito. Es que se empezó a escuchar esto de cortado. Ok, Ok. ya, ahora ya está bien. ¿Qué fue lo último que escucharon? Se escuchaba, pero cortado. Lo de la cámara sí se escuchó. Ok, muy bien. Si tienen alguna duda o quieren que repita algo, no duden en decirme, ¿ok? Bueno, entonces mi investigación está enfocada en la parte de la locomoción dinámica, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de varios robots que están trotando y bueno, ha habido mucha evolución en los últimos años y aquí todos estos robots tienen el cuerpo rígido, entonces por eso es que trotan y el trote es una manera de alcanzar locomoción dinámica sin necesidad de tener una espina dorsal, ¿no? Pero también mi investigación está relacionada a la visión. El problema es que cuando uno usa visión, usualmente ve a los robots que se mueven de manera un poco lenta, tienen que usualmente utilizan un gateo, como les había dicho antes, y hay varias razones por las que esto sucede. Cuando uno trata de mezclar entonces locomoción dinámica con visión, se encuentra uno con varios problemas. Eh, Algunos de ellos son que, por ejemplo, la información visual es pesada. ¿Y a qué me refiero con pesada? No sé si han notado que cuando tienen una imagen, tienen más kilobytes, más megabytes que un documento de texto, por ejemplo, ¿no? Entonces, por la misma naturaleza de la información visual, hacer un mapa, crear un mapa utilizando una cámara es tardado, toma tiempo, ¿no? Entonces, por eso se ve que estos robots caminan un poco lento porque primero tienen que hacer un mapa y después tienen que decidir dónde van a poner sus pies. Y aquí, por ejemplo, tenemos una simulación de Haikyuu Real creando un mapa. Entonces, conforme avanza, va creando el mapa. Entonces, tiene que, a la vez de que procesa la información visual, convertir esta información visual en un mapa, ¿no? Y bueno, una cosa clara es que si te mueves rápido, es fácil equivocarse. Y aquí les tengo un ejemplo de Haikyuu tratando de cruzar una serie de agujeros. Entonces, el robot está tratando de cruzar mientras trota y lo primero que pasa es que cae en el agujero, ¿no? No cae hasta abajo porque lo tenemos de la grúa por seguridad, obviamente. Y bueno,
¿Cómo resolvemos estos problemas, no? Entonces, la estrategia que hemos adoptado nosotros en el laboratorio es la siguiente. Este es un ejemplo de cómo podemos decidir dónde poner nuestro pie, ¿no? Cómo el robot puede decidir dónde poner su pie. La superficie que ven abajo, los cuadritos, representa un obstáculo, en este caso es una especie de zanja, y el robot iba a pisar originalmente donde está el círculo rojo, pero no queremos pisar adentro de la zanja porque nuestro pie se puede atorar, o podemos golpear un obstáculo que nos va a hacer bajar la velocidad. Entonces, el robot lo que podemos hacer es buscar lugares seguros donde pisar, ¿no? Y estos lugares seguros están representados por los discos amarillos y que estén suficientemente lejos de la zanja, ¿no? Y para decidir el mejor lugar donde pisar, nosotros decimos que el mejor lugar donde pisar es el que esté más cerca de donde tenías pensado hacerlo, porque es lo que te va a cambiar menos el plan y lo que te va a perturbar menos, ¿no? Pero como les dije, esto toma tiempo. Hacer estos cálculos toma tiempo en el robot. Entonces, ¿cómo hacemos que el robot lo haga de manera más rápida? Bueno, primero ponemos al robot a estudiar, ¿no? Entonces, le damos muchos ejemplos de obstáculos y le decimos dónde tiene que poner el pie, ¿no? Entonces, el robot se pone a estudiar estos casos. ¿Cuántos casos? Por ejemplo, en este estudio que hicimos, usamos 4,000 ejemplos que generamos que nosotros generamos. Pero bueno, la trampa que nosotros hacemos es que estos cálculos no se hacen en la computadora del robot, se hacen en una computadora externa, ¿no? Y lo que hace esta computadora es que estudia todos estos casos y digamos que genera una especie de hoja de respuestas, ¿no? Tienes un obstáculo y le das el mejor lugar donde pisar. Y esta hoja de respuestas toma la forma de lo que se denomina una red neuronal, que es básicamente algo que te dice, tú le pones un mapa y te dice, ok, esto, aquí es donde tienes que pisar para este mapa, ¿no? Entonces, el robot lo que va a hacer es que va a recibir el obstáculo, que es esta zanja, y en vez de ponerse a pensar y a estudiar todo esto, va a decir, ah, no, yo ya tengo la hoja de respuestas, entonces tengo que pisar ahí. Y bueno, entonces esta hoja de respuestas es la que le damos al robot, ¿no? Y esto va a ser el cálculo de dónde pisar más rápido. Doc, una ¿Qué pasó? pregunta. Claro. ¿Esto es algo en esa parte de las redes y eso? ¿Utilizan algún learning o algo así? Perdón, no te escuché bien. Aprendizaje esto de profundo. Sí, de hecho, cuando tienes una red neuronal que tiene más de 2 capas, capas es, por ejemplo, hay arreglos del número de células. Por ejemplo, esta red neuronal que les estoy enseñando tiene 3 capas. La capa de entrada, que es esta, donde están en medio tiene 2 neuronas y al final tiene 3 neuronas. Entonces, cuando tienes más de 2 capas, se le empieza a llamar aprendizaje profundo o en inglés se le dice deep learning, ¿no? Entonces sí tiene que ver con esto y básicamente esta área de la investigación ha crecido mucho porque antes el problema de usar esto antes es que se necesita mucha información, ¿no? Entonces con las computadoras de antes era imposible generar toda esta información. Como les dije, el robot tuvo que estudiar muchos casos para poder tener toda esta hoja de respuestas, ¿no? Entonces ahora es más fácil obtener información y por eso es que ha crecido mucho el deep learning en los últimos años. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, sí, sí. Eso quería que explicaras. Ajá, ok, muy bien. Bueno, de acuerdo. Entonces, para explicar cómo funciona la red neuronal sobre el robot, entonces en la imagen que ven ahí se ve el robot caminando y va construyendo su mapa y entonces primero ve dónde va a ser su próximo paso, ¿no? Y entonces del mapa que está construyendo extrae el área donde va a ser su próximo paso y entonces dice, ve su hoja de respuesta, su red neuronal, y entonces viendo su red neuronal dice, ah, bueno, para este tipo de terreno tengo que pisar aquí. Y ya aplicado en el robot, por ejemplo, aquí tenemos una simulación del robot pisando sobre un escalón. Levanta el pie, en vez de mantener el pie a la misma altura, sube el escalón. Y esto mismo lo podemos transferir al robot. Entonces, igual, el robot avanza,
sube ambas piernas al escalón y luego va en reversa y baja sus pies del escalón, ¿no? Entonces, el enfoque que nosotros tomamos para para hacer cualquier tipo de investigación es que primero hacemos una simulación antes de ponerlo en el robot porque te tienes que asegurar que todo funcione para que no haya accidentes en el robot. Porque además de que son máquinas muy caras, no tenemos robots infinitos, ¿no? Entonces, si descompones el robot, le puedes echar a perder el trabajo a otras personas. Entonces, lo que les voy a mostrar es una simulación del robot cruzando un escenario y nosotros solo le estamos diciendo al robot camina hacia el frente, ¿no? Entonces aquí ven que el robot está caminando hacia el frente, pero decide dónde poner sus pies para que no caigan sus pies en los agujeros, suba y baje la serie de obstáculos, ¿no? Y bueno, ya después de que te aseguras de que funciona en simulación, lo pruebas. Primero, también algo que se debe de hacer en ciencia e investigación es que primero tienes que demostrar que lo que estás haciendo provee una mejoría, ¿no? Entonces, primero mostramos el robot tratando de cruzar sin la red neuronal, que se utiliza el término entrenar, que es básicamente el estudio que hizo el robot previamente, ¿no? Entonces, aquí el robot está intentando cruzar sin la red neuronal, sin saber dónde pisar y cae dentro de los agujeros, ¿no? Pero bueno, una vez que tiene el robot la red neuronal, igualmente aquí solo le estamos diciendo al robot, camina hacia el frente, no hay ningún otro comando. Entonces el robot comienza a caminar y aquí empieza a decidir, ok, tengo que mover mis pies de esta manera para no caer dentro de los agujeros, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa si no le dices al robot que se tiene que mover? Entonces en el experimento que les voy a mostrar, le estamos diciendo al robot, quédate donde estás. Y llega algún molestón y le dice, no, yo te voy a jalar y no tiene que pisar en el agujero. Mueve sus pies para evitar pisar de acá, yo me regreso y evito pisar también en el agujero, ¿no? Esta es parte de los experimentos que les voy a mostrar. Pero bueno, vamos a pensar un poco en el futuro, ¿no? Decida dónde pisar, pero si el escenario se vuelve muy complicado, entonces, por ejemplo, aquí tienen a este perro que está cruzando un río utilizando unas piedras y el robot no está pensando, tengo que poner mi pie aquí, tengo que poner mi pie acá, sino más bien cruza mientras avanza porque sabe que tiene que llegar al final de ese río, ¿no? Y esto es básicamente lo que queremos hacer nosotros con nuestro robot. El robot sabe hasta cierta distancia a dónde quiere llegar, entonces lo más tangible es que el robot diga, bueno, yo tengo que acomodar mi cuerpo de cierta manera para que mis piernas tengan el espacio para moverse, para poder subir. Entonces, ustedes los discos que ven en el suelo son los lugares seguros donde el robot puede pisar, los discos rojos, y el robot se va orientando de manera distinta para que puedas llegar a esos discos rojos, ¿no? Entonces, esto lo que nos permite es que el robot pueda cruzar escenarios más complicados, como este que les estoy mostrando en la imagen, donde hay que subir los escalones, subir otro escalón, pasar vigas que están orientadas a distintos ángulos y con espacios más grandes entre ellos. Y bueno, aquí, por ejemplo, tengo el ejemplo del robot cruzando este escenario específicamente. El robot va avanzando, va viendo dónde va a pisar, dependiendo de la velocidad que lleva, y va ajustando la orientación de su cuerpo, ¿no? Aquí está un poquito inclinado, pisa arriba, entonces dice, bueno, ya me tengo que poner un poquito más derecho, baja, inclina en la dirección opuesta, avanza y baja. Aquí la velocidad del video está a la mitad, para que me diera el tiempo de explicarlo mientras avanzaba, ¿no? Y bueno, lamentablemente, justo antes de que empezara la cuarentena, estaba a punto de hacer experimentos, pero espero poder hacerlos empezando julio. Y bueno, si en algún momento les interesa, se los podría compartir ya que tenga los videos, ¿no? Y bueno, para concluir mi plática, quiero darles algunas conclusiones finales. Como pueden ver, en el IIT hacemos mucha investigación en robótica y esto lo hacemos porque los robots ya forman parte de nuestras vidas. Por ejemplo, en las armadoras de coches ya años llevan los robots siendo utilizados para armar coches de manera autónoma, ¿no? Y por ejemplo,
ya se ven que hay, por ejemplo, estas aspiradoras robóticas y en muchos dispositivos en el hogar utilizamos robots. Por ejemplo, los asistentes como Alexa utilizan inteligencia artificial, ¿no? Y más a menudo vamos a ver cuadrúpedos y humanoides entrar a nuestras vidas. Y aquí les pongo algunos ejemplos para que vean qué tan cerca estamos, ¿no? Este humanoide se llama Digit, es de una empresa que se llama Agility Robotics. Y el año pasado anunciaron una colaboración con Ford para utilizar este robot para hacer las entregas a la puerta de tu casa con el robot humanoide, ¿no? Otro ejemplo es este cuadrúpedo que se llama Animal y que va a poder ser rentado para hacer inspección en plataformas petroleras o en alcantarillas, por ejemplo, ¿no? Y algo un poco más espectacular es lo que hace Boston Dynamics con Atlas, que es un robot, es su proyecto de ciencias, y este es un robot que lo están diseñando para que pueda hacer parkour. Y yo creo que no están muy lejos, y vamos a ver, yo creo, un poco más de esto en el futuro. Y hace 2 días, Boston Dynamics anunció que su robot cuadrúpedo Spot va a salir a la venta al público, y a mí esto me parece una coyuntura en la robótica. Digo, no es un robot barato, cuesta $74,500, es básicamente como comprarse un auto de lujo, pero conforme avance el tiempo, el desarrollo de esta tecnología, los materiales, la construcción se va a volver más barata y más a menudo vamos a ver a estos robots entrar en nuestras vidas, ¿no? Pero bueno, todavía hay muchas oportunidades para los robots, ¿no? Un ejemplo claro es lo que estamos viviendo en este momento. A mí me hubiera gustado ver a los robots, por ejemplo, haciendo el contacto cercano con las personas que desafortunadamente se contagiaron de la enfermedad del SARS-CoV-2, o por ejemplo haciendo las entregas a casa, que en algunos países se hacen, pero no están ampliamente difundidas, ¿no? Para las personas que están en riesgo de contraer el virus, ¿no? Entonces, los dejo con esta última conclusión, que es mantengan su interés y su pasión por los robots, y hay que tratar de resolver los problemas a los que nos vamos a enfrentar en el futuro juntos, ¿no? Y para finalizar, quiero ponerles esta imagen, recordarles esta imagen, que vale la pena mantener la ilusión viva, como un niño de 6 años hace ya bastantes años, ¿no? Y bueno, gracias por su atención. La gente de la imagen son mis compañeros de laboratorio. Todos los videos que les enseñé están disponibles en nuestro canal de YouTube. Esa es la dirección. Tenemos también un sitio web de laboratorio, por si quieren saber un poquito más a fondo de toda la investigación que hacemos. Y bueno, si algún día sienten interés, ganas de preguntar, o si no quieren preguntar en este momento y tienen pena, o y lo entiendo, pueden mandarme un correo y asegúrense que les voy a responder. Pero bueno, si tienen alguna pregunta en este momento, siéntense libres de hacerme la pregunta. Y gracias por su atención de nuevo. Pues muchísimas gracias, doctor. Vamos a esperar a ver si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Puede activar su micrófono y hacerlo. Yo tengo una pregunta respecto a la autonomía de la batería. Aproximadamente, sin el soporte vital energético, ¿cuánto tiempo de autonomía tiene el robot? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Depende de lo que haga el robot. Si, por ejemplo, si estamos caminando muy lentamente, la batería puede llegar a durar una misión de 45 minutos, 1 hora. Pero si estamos trotando de manera intensa, la batería dura entre 20 y 30 minutos, ¿no? En realidad, muchos robots carecen de esto, de una batería de larga duración, ¿no? Señor. Ajá. A ver, sí, ¿cuál sería su pregunta? ¿Cuántos kilos puede jalar el robot? Bueno, lo máximo que hemos probado es este avión, y el avión pesa, me parece, 3 toneladas. Entonces el robot puede jalar estas 3 toneladas hasta ahora, pero hay que tomar en cuenta que el avión tiene ruedas. Entonces, cuando algo tiene ruedas es mucho más fácil moverlo. Entonces,
digamos que por ahora nuestra medida no sabemos la capacidad máxima que tiene, por ahora. Si los robots, De nada. si los robots sirven para los rescates en terremotos y todas esas cosas, ¿los robots también resistirían a incendios y a terremotos? Bueno, digamos que conforme avance la tecnología, en este momento es muy difícil hacer un robot que pueda resistir un incendio porque no tenemos los materiales, ¿no? Pero, por ejemplo, el agua, por algunos de los robots que les enseñé, como Spot, el robot amarillo que vieron en los videos anteriores, está diseñado para resistir agua. Y terremotos depende tan más del objeto que les caiga encima que del terremoto, ¿no? Porque el robot, si el piso se está moviendo, puede mantener el equilibrio. Están diseñados para mantener el equilibrio, pero si le cae un objeto muy pesado encima, pues hay muy poco que hacer, depende mucho del peso del objeto, ¿no? Pero es una buena pregunta porque esto nos empuja a trabajar también en el área de materiales, ¿no? De los materiales de los que haces al robot. Gracias. De nada. Vamos a darle chance a Santiago Gamboa. Por favor, haz tu pregunta. Con respecto a la autonomía del robot, ¿qué tan autónomo podría llegar a ser en un futuro? Ok, bueno, en este momento el nivel de autonomía que tiene el robot es básicamente nosotros lo comandamos utilizando un control similar al de un PlayStation, ¿no? Y en este caso, nosotros no estamos tan interesados en que el robot sea autónomo, pero hay robots que ya pueden navegar de manera autónoma. Hay algunos ejemplos de robots cuadrúpedos. Por ejemplo, cuando tú vas a las alcantarillas, la señal de radio no llega, o las señales de Wi-Fi, por ejemplo, que es lo que nosotros utilizamos para controlar el robot, no llegan porque no pueden atravesar todas las capas de tierra, ¿no? Entonces esos robots se las tienen que arreglar solos, ¿no? Entonces tienen que navegar el ambiente por sí solos y entender en qué dirección van. Ahora, si vamos un poquito más lejos, los robots que mandan a Marte, la comunicación de la Tierra a Marte tarda 20 minutos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la misión, la nueva misión que quieren hacer a Marte, quieren mandar un helicóptero, ¿no? Pero este helicóptero no puede ser comandado por un joystick porque hay un retraso de 20 minutos. Imagínate manejar un helicóptero con un retraso de 20 minutos. Entonces, él tiene que moverse solo, decidir hacer todo solo. Entonces, lo que van a hacer es darle una instrucción, muévete del punto A al punto B y el robot decide cómo llega. Entonces, sí hay un nivel de autonomía en los robots, en el sentido del movimiento, ¿no? Pero siempre basados en las órdenes que nosotros le damos, ¿no? Dependiendo de un orden de bajo nivel, muévete de un punto A a B, o puede ser, muévete adelante o atrás. Espero Gracias. que haya respondido a tu pregunta. De nada. Sí, Ahora sí, vamos, ahora vamos con Samuel. ¿Cuál es tu pregunta, Samuel? Si puedes activar tu micrófono. ¿Se escucha? Sí. Ah, ok. Bueno, pues yo también estoy en un proyecto de un robot de servicio y la verdad estamos teniendo como problemas, apenas estamos empezando, entonces estamos teniendo problemas como en aterrizar nuestras ideas, entonces no sé cuáles fueron como los desafíos grandes que tuvieron ustedes al empezar a diseñar el robot y pues no sé si tengas algún consejo. Bueno. Bueno, para empezar, el trabajo de la elaboración del robot es el esfuerzo de muchísima gente en el laboratorio. Y quien empezó a diseñar el robot fue, bueno, quien empezó el proyecto de laboratorio es nuestro jefe Claudio Semini, que es el jefe de laboratorio. Y él por lo que empezó fue el diseño mecánico, ¿no? Entonces, el diseño mecánico pensando también en los componentes que tú vas a integrar al robot, ¿no? Entonces, tienes que pensar en la función del robot. En este caso, la primera idea que tuvo Claudio fue, ok, yo quiero un robot que sea capaz de hacer movimientos controlados como un gateo, pero también quiero que se mueva de manera dinámica, ¿no? Entonces, hay que pensar en la función del robot y esas funciones te van a dar, vas a ir bajándote a requerimientos específicos como rangos de movimiento, materiales y cosas de este estilo.
que esta es toda la parte del diseño mecánico, ¿no? Después tienes que pensar en la electrónica, qué sensores vas a utilizar. Por ejemplo, cuando tú haces actualmente, los robots tienen la capacidad de medir la fuerza, ¿no? Entonces tienes que pensar en el espacio que necesitas para meter ahí un sensor de fuerza, ¿no? Entonces, estas cosas solo se aprenden con la experiencia, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre hay que pensar en la función y bajar y qué se requiere para que el robot tenga esa función y de los requerimientos pasas a valores específicos que le quieres dar a esos requerimientos, ¿no? Ese es más o menos el proceso de diseño en general. Si ya hablamos de cosas específicas como el tiempo de las computadoras que vas a usar, tienes que pensar como a qué velocidad te quieres mover, porque la computadora que uses tiene que ser lo suficientemente rápida para hacer los cálculos, ¿no? Pero son pasos muy adelante. Y si estás apenas empezando, lo conveniente es pensar qué es lo que queremos que el robot haga, ¿no? Y en función de lo que quieres que el robot haga, todos los demás requerimientos van a empezar a venir solos. Espero haya respondido tu pregunta. Ahora vamos con el doctor Olmo. Bueno, escribió su pregunta, no sé si la quiere hacer o la hacemos nosotros por aquí. Bueno, vamos nosotros. Dice, la pregunta es, de los robots cuadrúpedos, ¿quién es el primer competidor de los cuadrúpedos para el High-Q Real? Bueno, es complicado, ¿no? Porque nosotros nos enfocamos en un cuadrúpedo hidráulico, ¿no? Entonces, las ventajas que da la hidráulica es que puedes poner mucha fuerza en un espacio muy compacto, ¿no? La desventaja es que necesitas poner bombas y baterías, entonces el robot se hace muy pesado. Entonces, como no sé si notaron que la mayoría de los robots que les mostré que no eran High-Q son robots pequeños. Y son robots pequeños porque conforme el robot va haciéndose más grande, los motores eléctricos, que son los que usan estos robots pequeños, el volumen que ocupan es mucho más grande, ¿no? Entonces, estos robots están más enfocados en hacer movimientos dinámicos. Entonces, pensar en una competencia es difícil, ¿no? Porque no hay tanto punto de comparación. Pero, digamos que nosotros tratamos de estar al nivel de otros laboratorios de investigación como el Instituto de Tecnología de Suiza, que es el ETH, los que desarrollaron Animal, que es el robot que les enseñé de exploración de plantas petroleras. Pero igual, ese es un robot eléctrico, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros también nos enfocamos más en la parte de la investigación científica. Más allá de desarrollar un producto, nosotros tratamos de desarrollar algoritmos, nuevas tecnologías, nuevas estrategias. Entonces, por ejemplo, Boston Dynamics, que es el estándar de oro en los robots con piernas, son los que hicieron Atlas, que es el robot que hace parkour, y los que hicieron a Spot, que es el robot que ya empezó a venderse. Ellos llevan trabajando desde 1982. Entonces tienen toda la experiencia, pero ellos siempre trabajaron para vender. Entonces ellos lo que hacen es que nosotros tenemos el proceso de hacer ciencia es mucho más lento que el proceso de hacer un producto, ¿no? Porque primero tienes que desarrollar una estrategia, ¿no? Y después tienes que, digamos, publicar lo que estás haciendo, hacer público lo que estás haciendo para que la gente vea lo que estás haciendo y critique tu trabajo. Y después de eso, tienes que refutar. Entonces, la investigación científica en sí hace el desarrollo más lento, ¿no? Pero ese es el camino que nosotros tomamos, porque solo con la investigación científica se logran nuevas cosas. Entonces, hablar de una competencia es un poco difícil, pero a nosotros nos gustaría estar al nivel de Boston Dynamics, por supuesto, ¿no? Pero poco a poco, poco a poco. Nosotros tenemos 12 años, ellos tienen desde el 1982, entonces hay que ir trabajando, ¿no? Ellos son los pioneros finalmente. Doc, me preguntan por acá, bueno, más que nada es su autorización. Nos pregunta Jorge Villarreal que si que si les podemos compartir esta conferencia, ¿no? Claro, o sea, por mí que esté público. De hecho, te iba a preguntar yo a ti si va a estar grabada. Sí, la verdad,
La verdad es que comencé a grabarlo tarde, pero la parte de la explicación, sí, solo en la introducción no se grabó, Ah, pero ok, está bien, lo está bien. bueno creo que sí está. Ok, muy Eh, bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, chicos, jóvenes, señores, señoritas? A mí me llamó mucho la atención, Octavio, la parte del aprendizaje que están haciendo, ¿no? O sea, que Ujú. la planificación de los movimientos ya a través de inteligencia artificial me pareció muy, muy interesante. No sé si nos podrías hablar un poquito acerca de, de, de esto, cómo va a impactar o cómo impacta esto en la vida real, ¿no? Claro. Bueno, el impacto de esto ya lo vemos, ¿no? No sé si han leído en las noticias un poco de estas cuestiones de las deepfakes, que en realidad lo que hacen es imitar, digamos, ponen la cara de una persona en la cara de otra persona y simulan que está hablando, ¿no? Todas estas estrategias de procesamiento de imágenes ya están utilizando inteligencia artificial, están utilizando una cosa que se llaman redes neuronales convolucionales, que básicamente toman la información de una imagen y analizan como los atributos, características específicas de la imagen, y tú le proporcionas muchos ejemplos, muchos ejemplos. Entonces, como se hacía clásicamente esto, es que alguien que más o menos sabía cómo detectar, por ejemplo, bordes en una imagen, hacía el tratamiento manual de esto, pero ahora si tú le proporcionas muchos ejemplos y le dices, aquí están los bordes de la imagen, estas redes neuronales generan una serie de parámetros que ya se generan solos, ¿no? Entonces, poco a poco, vamos a ir viendo el impacto de las redes neuronales moverse a cosas más físicas, como lo son los robots, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos más claros es la cuestión de la navegación. Como le decía al chico que preguntó hace rato, respecto al nivel de autonomía, ¿no? Entonces, cuando un robot está en un área donde no hay nadie diciéndole qué hacer, el robot tiene que entender a dónde va, ¿no? Entonces, para entender la escena en donde está, utilizan estas redes neuronales convolucionales para decir, aquí hay una pared, hacia la pared no me tengo que ir. Entonces, en vez de darle un comando muy específico como pon tu pie aquí, el robot entiende que se tiene que mover en la dirección opuesta a la pared, ¿no? Entonces, estas cosas ya se están empezando a estudiar y están siendo aplicadas ya en muchas partes. Y va a impactar mucho. Lo que sí es cierto es que no se puede aplicar redes neuronales e inteligencia artificial a todo. Una de las reglas de oro de utilizar inteligencia artificial es que necesitas tener mucha información, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros podíamos generar estos ejemplos artificialmente, ¿no? Podíamos hacerlos en simulación, no teníamos que probarlos en el robot. Entonces, podemos generar mucha información, podemos generar información prácticamente infinita, ¿no? Entonces, cuando puedes generar tanta información. Y lo otro es que si la tarea, entre más específica sea la tarea, más efectivo es el aprendizaje que tú hagas. Y esto tiene que ver porque, digamos que, por ejemplo, los seres humanos, ¿no? Estás estudiando para un examen, entonces tú te memorizas los ejemplos y cuando llegas al examen y te ponen un ejemplo distinto, pues ya no sabes qué hacer si te memorizas los ejemplos. Entonces, en esos casos, es mejor entender la física, los fenómenos físicos detrás de lo que estás haciendo para que si cambia un poquito el problema, sabes los principios sobre los que funciona eso, ¿no? Entonces, sí está impactando y va a impactar más la inteligencia artificial, pero no es la solución a todos los problemas. Espero que la respuesta sea satisfactoria. Gracias, gracias, Octavio. Aquí Hugo Méndez se puso como pregunta o comentario esto de que, o sea, algo de lo que comentaste, ¿no? Que hoy en día, pues, comprar un robot como el que ya se está ofreciendo el Animal, pues, o el otro de Boston, sería un lujo, ¿no? Pero que si crees que en el futuro se pueda volver algo así como la tecnología celular, ¿no? Que todos podamos tener uno. Yo creo que eventualmente vamos a ver más la presencia de los robots en la vida diaria. Por ejemplo, la impresión 3D.
es una tecnología que nos va a ayudar a hacer, ya no vamos a tener que ir a una tienda a comprar un robot, los vamos a poder hacer en nuestras casas, ¿no? De hecho, la impresión 3D es algo que ya está disponible en todas partes. Ahora se utilizó mucho para elaborar las máscaras de protección para el COVID, ¿no? Entonces, esa es una manera en la que vamos a empezar a ver más robots en nuestras casas. Y después los materiales, la tecnología va a hacerse más accesible como todo, como los celulares, ¿no? No sé si recuerdan que en los años 90 solo los empresarios ricos tenían un celular y eran estos ladrillotes que nadie podía tener y yo creo que nadie quería estar cargando, ¿no? Pero ahora la tecnología va a empezar a mejorar y se van a hacer más accesibles y yo creo que eventualmente vamos a empezar a ver este tipo de robots en la vida diaria, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta para hacer al doctor? Yo tengo una más. La última pregunta que tengo es, bueno, ahorita estamos viviendo una revolución tecnológica en el sentido de conectividad. Ahora con las tecnologías 5G empezamos en todo el mundo. Entiendo que toda la parte de la computación y la resolución de problemas se hace de manera remota, pero con estos nuevos proyectos como por ejemplo SpaceX lanzando sus satélites, el proyecto Starlink para llevar internet a todo el mundo, ¿han considerado utilizar esta tecnología en el futuro cercano para tener conectividad? Eh, Muy buena la pregunta. De hecho, en este momento nosotros tenemos una colaboración de un proyecto con la empresa telefónica Vodafone y Vodafone está desarrollando la tecnología 5G. Bueno, están haciendo sus propias antenas de 5G y como proyecto para demostrar la tecnología, quieren hacer una especie de aplicación de agricultura donde el robot está siendo controlado a la distancia utilizando 5G por nosotros y hacemos toda la comunicación a través de 5G. Y esto no se puede hacer, por ejemplo, bajo las redes de telefonía celular actuales porque la información es muy lenta. Entonces, lo que nos está prometiendo el 5G es que la velocidad de transmisión va a ser más rápida para poder enviar los comandos de una manera lo suficientemente veloz. Respecto a lo que mencionas de los proyectos del Internet general para Elon Musk, la verdad es que nosotros no hemos visto nada al respecto y no tengo noción de alguien que los esté utilizando específicamente en robótica. Bueno, pues creo que con esto damos por concluida la sesión de preguntas y respuestas. Pues queremos agradecerte mucho, Octavio, por tu tiempo, por compartirnos esta gran conocimiento y experiencia que tienes acerca de la robótica. Y bueno, pues me gustaría seguirles invitando a todos los que han participado a que nos sigan en las próximas conferencias que tenemos. En la próxima semana, el próximo viernes, va a estar con nosotros el maestro Pablo Campos desde Madrid y nos va a explicar un poquito acerca de lo que hace de inteligencia artificial y de aprendizaje profundo y esos temas, ¿no? Y bueno, pues igual es un orgullo y un honor tenerlos a ustedes, porque pues son mexicanos que están haciendo cosas increíbles afuera en el ambiente internacional y pues felicitarte, Octavio, por tu gran trayectoria. Gracias y gracias por la invitación de nuevo y estoy abierto siempre cuando lo necesiten. Me gusta mucho hablar de lo que hago. Entonces, si alguien, igual a todos, si alguien quiere hablar al respecto, siéntanse libres de contactarme. Perfecto, pues vamos por concluida la conferencia del día de hoy. Espero que haya sido de su total agrado y pues bueno, los que gusten contactar al doctor, en pantalla están sus datos y con toda, como ya lo dijo él, con toda confianza. Vale. Pues bueno, muchas gracias y adiós.